Y a partir de este momento damos inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas de FOGACOP, la cual busca mejorar la disponibilidad y acceso a la información del fondo, generando transparencia y fomentando la participación ciudadana y los mecanismos de consulta y seguimiento a la gestión pública. Damos también la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando hoy en este escenario y a todos los colombianos que están viendo la transmisión de esta audiencia pública en directo, la cual se está transmitiendo vía streaming a través del portal web de FOGACOP, www.fogacop.gov.co. Y esta transmisión y esta rendición también llega a la comunidad sorda colombiana a través del lenguaje de señas. Muchísimas gracias por esta participación incluyente. Para su consulta, el informe de gestión con corte a diciembre de 2018 y primer semestre del 2019 lo pueden descargar de nuestro portal web www.fogacop.gov.co haciendo clic en el botón azul en la parte superior que dice Nuestra Gestión y entrando al botón del color gris llamando Informes de Rendición de Cuentas, que sale en el costado izquierdo de la página. Además, si desean consultar la síntesis del informe de gestión, estará publicada en el Boletín Financiero y Jurídico de la edición 63, que se encuentra en el portal web de FOGACOP. Todas las personas que tengan alguna inquietud sobre FOGACOP pueden hacerlo a través de los diferentes canales que tenemos habilitados. La línea nacional gratuita 018 41 37 49, repito, la línea nacional gratuita 018 41 37 49, por si tienen alguna inquietud o pregunta para los directivos de FOGACOP o los asistentes a esta rendición de cuentas. Podrán también enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico fogacop@fogacop.gov.co. Igualmente tenemos habilitadas nuestras redes sociales. En Twitter, @FOGACOP, con el hashtag o numeral FOGACOPRinde, o en el Facebook de FOGACOP, los cuales también podrán acceder desde el portal web de la entidad. Durante la transmisión del evento se habilitará el servicio de chat, el cual estará disponible en la parte inferior de la transmisión del streaming. Tendremos habilitada también comunicación vía Skype a través de la cuenta de FOGACOP, @FOGACOP. Con esta rendición de cuentas esperamos atender las inquietudes y sugerencias planteadas por todas las partes interesadas a través del mecanismo de consulta que hemos dispuesto para este efecto. Igualmente queremos que tengan muy presente que antes de finalizar esta rendición de cuentas se dará un espacio de 15 minutos para que nuestra audiencia formule todas sus preguntas. Los asistentes a este evento tendrán la oportunidad de formular esas inquietudes en este espacio y se seleccionarán al azar algunas formuladas a través de los diferentes canales habilitados. A los asistentes aquí presentes se les entregaron unas papeletas para que después de la presentación de cada temática ustedes puedan tener la oportunidad de formular las preguntas que deseen hacerle a FOGACOP. Aquellas preguntas que no hayan sido seleccionadas en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas quedarán registradas y consignadas para luego ser respondidas e incluidas con sus respectivas respuestas en el informe de memorias de la audiencia de rendición de cuentas. Y para el cierre de esta audiencia pública se contará con el dictamen del proceso de rendición de cuentas a cargo del auditor. Y como siempre, y también como elemento de retroalimentación, todos los asistentes a esta rendición de cuentas y aquellos que nos están viendo a través de internet por el portal web de FOGACOP podrán llenar una encuesta al finalizar el evento. A los asistentes presenciales también se les entregó un formato de encuesta de evaluación. Para aquellos que nos están viendo vía streaming en nuestro portal web, estará colgada en la misma sección donde activaron el streaming un vínculo que dice evalúe nuestra rendición, así que los invitamos a diligenciar esta encuesta al finalizar el evento porque su opinión es bastante valiosa para FOGACOP. Después de la audiencia pública de rendición de cuentas, los resultados de esta rendición serán consignados en un documento de memorias de la audiencia pública. Dentro de este documento se incluirá
un resumen del desarrollo de la audiencia, las respuestas a la totalidad de las preguntas inscritas durante el desarrollo de la misma por parte de los asistentes o de la audiencia aquí presente. Igual se presentará una evaluación de la experiencia basada en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación. Este informe será publicado en el portal web www.fogacop.gov.co dentro de los 10 días siguientes de la realización de la audiencia pública, es decir, estará colgado en nuestra web el próximo 30 de septiembre para que lo puedan consultar. Los videos que se van a proyectar durante esta audiencia pues han sido editados por razones de tiempo, sin embargo, los videos completos van a estar publicados en nuestro portal web y estarán disponibles para su consulta. Así que esta información es importante que quede aquí consignada. Ahora sí, comenzamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas de Fogacop y le damos la palabra al doctor César Augusto Avendaño, subdirector técnico de cooperativas de Fogacop, para que le cuente a nuestra audiencia cuáles han sido los aspectos misionales más relevantes de la gestión institucional. Buenos días a todos. Pues es todo un placer estar aquí frente a caras conocidas de tiempo A, porque pues son 2 décadas en las que el sector de alguna manera ha tenido que coestar y compartir todos los elementos y todas las situaciones que pues en el discurrir de estas 2 décadas le han pasado al sector cooperativo con actividad financiera. La presentación básicamente que yo traigo es más que hacer una efemérides, un recuento de todos estos 20 años, es sí resaltar aquellas bondades que desde la práctica el fondo ha tenido la oportunidad de aprender a conocer el sector, ha tenido la oportunidad de poder implementar una serie de actuaciones que en el transcurso del tiempo han sido unos elementos muy decisorios y definitorios para poder ver algunas cooperativas que en su momento trasegaron por un circuito de fragilidad financiera, porque pues quien no conoce su historia puede estar sujeto a tener que repetirla y de alguna manera, como bien sabemos, toda la institucionalidad que se creó en Colombia sobre el seguro de depósitos, la superintendencia y el organismo de promoción del sector devienen de lo que fue toda una situación de crisis, y en ese marco de crisis es que nace el fondo, y el fondo tiene que aprender o tuvo que aprender a implementar una serie de actuaciones, tuvo que aprender a implementar unos elementos que permitieran de alguna manera tener una actuación eficaz frente a algunas vulnerabilidades que presentaba el sector cooperativo hace 20 años. Como lo mencionaba Beatriz Elena, efectivamente son 2 décadas, 2 décadas en que vamos a hacer un recorrido muy rápido, que quiero empezarlo fundamentalmente por la descripción de la misión que está establecida en el decreto que le dio creación al fondo, el decreto 2206 de 1998, que de alguna manera resume cuál era la complejidad que tenía el sector cooperativo en ese momento. Dice, el fondo tiene que velar por la protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas al seguro de depósitos, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza de los asociados y administradores que eventualmente puedan estar interviniendo en las tomas de decisiones de las entidades cooperativas, y siempre manteniendo como su ruta y su oriente tener un mejoramiento continuo. Este elemento nos dice, oigan, subyace un problema de crisis que se diagnosticó, se evaluó y se dijo, el problema de la crisis del sector fue un problema de agencia, y la agencia está
directamente relacionada con un tema de gobierno corporativo, y ahí nace el elemento, la génesis, ahí tenemos los puntos nodales sobre los que el fondo tiene que estructurar todos sus mecanismos para poderle dar participación efectiva a los apoyos del sector. El inicio del fondo en el marco de un entorno de crisis requería un elemento fundamental. Un fondo que no tuviese los recursos económicos desde el inicio, en el marco de una crisis, pues no iba a tener ningún tipo de credibilidad. La primera actuación con el gobierno fue en la creación del fondo, proporcionarle un capital garantía, un capital semilla que en su momento se constituyó con un fondo de 30.000 millones que se le colocaron al fondo. Y por otro lado se necesitaban los recursos para poder atender una serie de operaciones de apoyo fundamentalmente a unas cooperativas que venían en un proceso de debilitamiento de la confianza del público y que requería de acciones prontas y eficaces. Para ello, la organización del fondo con el gobierno establecieron un marco de actuación en el cual el Estado le otorgó un crédito en su momento de 100.000 millones de pesos que equivalía a tener el anticipo más o menos de unos 6 años de ingresos por primas, de manera que con ese monto de recursos se pudiese actuar de manera rápida frente a lo que requerían algunas cooperativas de apoyo financieros. El fondo estableció como criterio de entrada que todas las cooperativas que el Estado les hubiera proporcionado la facultad para ejercer la actividad de captación de ahorros, tenían que pasar por un filtro que el fondo determinara para efecto de mirar si tenían viabilidad, y solo en la medida que tuvieran viabilidad las incorporaban. La viabilidad no quiere decir que tuviesen completamente la sanidad de su situación financiera, sino que a pesar de sus fragilidades financieras, el elemento de la viabilidad económica con operaciones de apoyo y con un marco de administración lo suficientemente ortodoxa, pudiésemos definir que la entidad tenía la opción de retornar a su situación de normalidad. El elemento fundamental entonces es, se requerían recursos, el Estado proporcionó los recursos para darle inicio, y en un comienzo, como bien lo muestra aquí la gráfica, ¿qué se hizo? Pues se estableció una política de inversiones, se estructuró un portafolio, y ese portafolio se administró con el criterio de en dónde se pueden colocar los recursos, cuáles son los criterios que se van a tener para efecto de hacerle administración a esos recursos, pero a su vez, cómo nosotros, en la medida que teníamos identificados algunas vulnerabilidades con las cooperativas que iban estando inscritas, se estructuraban operaciones de apoyo. Esta gráfica solamente es para mostrarles que en el inicio, fundamental el aporte del Estado para contener el tema de la confianza. Volver a restituir la confianza es tal vez uno de los elementos más difíciles en la actividad financiera. La actividad financiera es confianza, confianza y confianza. Donde ella se empieza a debilitar, la restitución de ese activo intangible pero fundamental no es tan fácil, y esto nos sirvió para poder dar este tipo de marco. El fondo empezó a crecer con su estructuración de portafolio, pero a su vez, en la medida en que fueron incorporándose las entidades, inicialmente no teníamos la certeza de cuál era el censo de esas entidades, veníamos de una crisis, la mayoría de los que entramos al seguro, a la Organización del Seguro de Depósitos, veníamos de la Superintendencia de Bancos en su momento, habíamos tenido que administrar todas las crisis de intervenciones del año 1998-1999, y lo que teníamos aquí era cómo incorporábamos entidades para que a partir de la inscripción fueran sujetas de todos los tipos de operaciones susceptibles a realizar en ese momento. Como se ve, después de 9 años, y ahora que estamos en 20, la mayor participación
en el portafolio, que a su vez es la reserva del seguro de depósitos para atender todas las posibilidades de manejo frente al sector cooperativo, son las primas recibidas. La acumulación de las primas que transfieren las cooperativas a la reserva es lo que constituye todo ese cuanto. ¿Cómo estamos hoy? Hoy tenemos una acumulación de reservas después de 20 años, donde estamos ya al 100% de las entidades que se les otorgó la facultad de captar recursos. Tenemos unas primas acumuladas del orden de los 662.000 millones de pesos y a su vez del patrimonio del fondo como administrador de la reserva. Recuerden que les comentaba de 30.000 millones, esos 30.000 millones tienen una característica y es que no pueden perder su valor adquisitivo. En este momento estamos hablando de 93.000 millones de pesos, que es el componente patrimonial del fondo como administrador del seguro de depósitos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La administración del portafolio se basa en 3 criterios fundamentales. La junta directiva es la encargada de dictar el lineamiento, poner las políticas en dónde se pueden invertir esos recursos. Lo primero es la seguridad. La seguridad quiere decir que los recursos que vayan a invertir en el circuito financiero deben como mínimo tener algunas características especiales. Al fondo le es dable poder invertir sus recursos en riesgo país, es decir, nosotros podemos estructurar el portafolio fundamentalmente en los títulos de mayor seguridad, que son los títulos emitidos por el gobierno nacional. Ahí tenemos un componente importante. También tenemos la opción de hacer inversiones en los establecimientos de crédito siempre y cuando tengan grado de libertad, y la Junta ha establecido que no puede haber inversiones en entidades diferentes a calificación AAA, y que esas inversiones no pueden ser de largo plazo, sino que tienen que estar al alcance de la ejecución en un momento dado para salir a atender cualquier eventualidad con las cooperativas. Y adicionalmente tenemos que tener un componente de disponible en función de lo que estamos entendiendo son las vulnerabilidades de las cooperativas que están inscritas. Más adelante les voy a explicar cómo es el modelo de seguimiento. Otro elemento fundamental, ¿qué es lo que protege el fondo? Pues el fondo desde su inicio, a partir de estudios que se hicieron, recuerdo que la misión de Klaus Fischer en su momento, desde la Superintendencia de Bancos, se hizo un estudio y se determinó que en función del promedio de ahorros que se tenía identificado en las cooperativas que llevaban a la cual el público llevaba sus ahorros, era suficiente en ese momento otorgar un seguro equivalente a 5 millones de pesos. Eso nos generó el estudio. En ese momento también el análisis que se hizo es si la base social es a su vez la que determina quiénes van a ser los organismos de administración de la cooperativa, ahí subyace un riesgo moral. Riesgo moral es que en la medida en que la base social no esté directamente involucrada en la administración de la entidad, pueden tenerse problemas de administración, y ese riesgo moral se trataba de mitigar a partir del deducible. El deducible es un concepto que de alguna manera dice, miren, el fondo salía a protegerle 5 millones de pesos inicialmente y el deducible era el 25%, o sea, había una cobertura efectiva de 3.750.000. Esa cobertura le permitía en ese momento cubrir completamente el 94% de todos los ahorradores del sistema. Posteriormente, en el año 2007, vuelve a hacerse una actualización. En la medida en que fue aumentando el monto de las reservas, se pudo hacer una nueva adecuación que debería tener en cuenta cómo había evolucionado el nivel promedio de ahorros. Fue así como se llevó en el año 2007 un ajuste en la cobertura de la prima del seguro de depósitos a 8 millones y se mantenía el deducible del 25% en la medida en que ese 25% estaba
explícito en el decreto de creación del fondo y posteriormente hubo que pasar nuevamente por una ley para tratar de mirar qué podíamos hacer con ese deducible. En el año 2015 viene una nueva actualización. El fondo buscó la ayuda de algún organismo internacional que tuviese toda el mérito, no solamente académico, sino técnico y la experiencia para poder determinar cuál era el monto aceptable o razonable de cobertura que pudiese proporcionar en el año 2015. Esto se pudo hacer con el Banco Mundial. El Banco Mundial nos envió una misión que durante el curso de un año hizo las evaluaciones y se determinó que con el monto que se había alcanzado en ese momento de la acumulación de la reserva, se podría salir a atender una cobertura para la ocasión equivalente a la que tenía Fogafín en su momento para las cooperativas financieras. Y aquí vale la pena hacer una recapitulación sobre por qué en el fondo en ese momento se hizo una diferenciación entre las cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas financieras, ustedes bien lo saben, están supervisadas por la Superintendencia Financiera. Todo el establecimiento regulatorio estaba en consonancia con la normativa internacional, los acuerdos de Basilea, y se les estaba dando el mismo tratamiento que cualquier entidad bancaria. Ahí hay un factor de asimetría regulatoria en principio entre lo que aplica para las cooperativas de ahorro y crédito y lo que aplica para los establecimientos de crédito, y sobre esa base se configuró entonces hacer una diferenciación entre las cooperativas financieras con la cobertura a 20 millones y las cooperativas de ahorro y crédito a 12 millones. Este tema puede ser desarrollado en la medida en que la evolución de los saldos promedios de los ahorros en el sector cooperativo están perfectamente identificados. Con esa cobertura en su momento, el fondo tenía la posibilidad de llevar del 94 al 96% de todos los ahorradores plenamente cubiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento nosotros tenemos alrededor de 3.3 millones de asociados al sector cooperativo que llevan recursos en su calidad de ahorros, de los cuales cerca de 2.900.000, un poco más de eso, están plenamente cubiertos. O sea, al día de hoy con estas coberturas, por el saldo promedio que tienen los ahorradores en el sistema, estamos hablando que de cada 25 ahorradores, 24 están plenamente cubiertos. Esto fue en el año 2015, han transcurrido 4 años, el clamor del sector es que necesitamos que se armonice con el sector financiero tradicional. Esos estudios los estamos desarrollando y nos lo dirá en la medida en que también el sector cooperativo pueda entrar en el circuito de la administración por riesgos, que como bien lo decía el doctor Lozano, superintendente, es la situación en la cual se está estructurando la organización de la Superintendencia de la Economía Solidaria para migrar hacia allá, con la colaboración de los acuerdos que está haciendo con la Superintendencia Financiera. En la medida en que podamos armonizar todo este tipo de temas, seguramente el fondo va a tener también, a partir de las decisiones de su Junta y en el marco de lo que se determine como política pública, la actualización de las coberturas. ¿Por qué? Porque es que Fogacop, como instancia pública, cualquier decisión que tome sobre el mejoramiento, sobre el aumento de las coberturas, pues puede en cualquier momento tener una implicación en la agenda presupuestal del gobierno, en la medida en que, si no nos preparamos bien para atender eventualmente un ciclo de fragilidad, no de una, no de dos, sino un ciclo de fragilidad financiera que abarque un número importante de entidades, pues muy seguramente las reservas, por más acumuladas y grandes que estén, van a ser insuficientes para este tipo de escenarios. Luego, el tema de la sana prudencia es un elemento sobre el que está haciendo el análisis el fondo.
lo que no quiere decir que no les haya escuchado los clamores de todo el sector y estamos trabajando en ese tema. La manera como nosotros manejamos los portafolios tiene que ver igual a como se le exige a cualquier instancia del mercado profesional. También ustedes es de conocimiento que el fondo está supervisado por la superintendencia financiera. Nosotros tenemos que hacerle las transmisiones de rigor que se exigen para los que somos administradores de portafolios. Hacemos por política toda una evaluación de riesgo de mercado, riesgo de liquidez, tenemos nuestro cuadro de mando y en función de ese tipo de administración estamos implementando todas las técnicas de administración de última generación para la gestión de portafolios de inversión. El portafolio de inversión del fondo no es un portafolio con operaciones especulativas, no es una tesorería activa, es un estructurador de portafolios que sus inversiones están en función de lo que estamos viendo que van a requerir las cooperativas para eventuales operaciones de apoyo. Entonces, la característica de la estructuración del portafolio de inversión del fondo es de corto plazo, de alta liquidez, y si bien se requieren rentabilidades razonables, su actuación no está en función de la mayor rentabilidad, porque eso es un tema de riesgo acotado. Nosotros tenemos un valor en riesgo de exposición máximo del 3%, que se evalúa en cortes periódicos semanales, y todo el tiempo tenemos una unidad de riesgos monitoreando qué es lo que está sucediendo con los temas del portafolio. Los incrementos en las coberturas han estado muy estrechamente relacionados también con la dinámica de crecimiento que ha tenido el sector cooperativo. En el año 2002 estaba intermediando alrededor de 500.000 millones. Año 2018, el sector cooperativo capta recursos por arriba de los 17 billones y la reserva que en este momento tenemos acumulado, si la relacionamos con el total de las captaciones, estamos en un ratio cercano al 6%, por arriba del 6%, que uno diría, este es un ratio lo suficientemente bondadoso como para poder atender crisis de las cooperativas más pequeñas, que valga la pena aclarar. Hay todo un espectro de distribución, cooperativas que tienen autorizado la captación de ahorros, pero que son bastante pequeñas, y hay otras cooperativas que ya superan el tamaño de algunas entidades bancarias. Tenemos localizado en nuestro cuadro de mando alrededor de 24 cooperativas que por su tamaño necesitamos focalizar de manera importante todo el monitoreo de riesgo y estar en permanente contacto con ellas. En este momento la reserva, si tuviésemos que hacer aplicación de ella para cubrir un evento generalizado de riesgos, nos permitiría salir a cubrir 120 cooperativas de las 180 que tenemos, si arrancáramos de la más pequeña a la más grande. Entonces, si nos ubicamos en la parte alta de las entidades, la reserva en este momento, con la cobertura que tenemos, nos permitiría cubrir solamente la más grande. Entonces, a pesar de que llevamos 20 años de acumulación, necesitamos todavía enmarcarnos hasta dónde nos permitiría poder salir a proteger al sector en su conjunto si en el evento en que se da es una fragilidad financiera por el lado de alguna cooperativa de mayor tamaño. A la par con la administración de los recursos, es importante mencionarles toda la agenda y toda la estructuración del fondo para hacer el monitoreo de las entidades. El monitoreo de las entidades es tratar de identificar y medir el nivel de riesgo asociado a la fragilidad o fortaleza financiera de cada una de las 185 cooperativas que en este momento tenemos. Para eso hubo que estructurar toda una área técnica
con gente que ha venido especializándose a lo largo de estos 20 años en la identificación y medición de todos los elementos que hay que considerar como factores de riesgo en la microfinanza. La microfinanza entendida como que hay que hacer una serie de evaluación individual y continua de cada una de las 185 entidades. Ustedes bien conocen que hacen la transmisión de su información a la superintendencia y de ahí mismo se nutre el fondo para poder alimentar todos sus modelos. Tenemos modelos de alerta temprana que nos permiten identificar una zona de tolerancia en la cual el fondo considera que es una zona admisible, donde si la cooperativa se ubica en su rating en ese, consideramos que la situación es aceptable, pero si empiezan a mostrar que tienden a aproximarse a las zonas limítrofes o las superan, se salen de la zona de admisibilidad, se activan todas las alertas tempranas y se generan toda una serie de actuaciones que buscan complementar la información que tiene el fondo sobre qué es lo que está sucediendo con esa entidad. Hay una interacción rápida con quienes toman las decisiones, con las gerencias de las entidades, con los consejos de administración. Nosotros evaluamos la entidad, les hacemos llegar el informe técnico a la entidad y en los eventos en que una cooperativa empieza a generarnos alerta temprana se activan una serie de compromisos tanto de parte de la cooperativa como con el fondo. Más adelante les doy una explicación más detallada de este tema. Vamos a mirar un poco cómo el fondo ha tenido la oportunidad de crear una curva de aprendizaje en función de lo que es, de lo que fue, transitar nuevamente hacia la normalidad, porque recuerden que después de la crisis, la reconformación del sector cooperativo, el restablecimiento de la confianza fue un tema relativamente complejo. El fondo tuvo que entrar a ayudar con operaciones de apoyo a no menos de 15 entidades. Pero más que ese elemento de apoyo es qué instrumentos fueron los que tuvo la oportunidad de aprender a ejecutar. Dentro de eso está previsto, por ejemplo, las operaciones de apoyo que buscan hacer movilización de activos. La movilización de activos, generalmente activos improductivos. Recordemos que buena parte de la crisis que se generó en el sector cooperativo deviene de que muchas de las inversiones en activos estuvo focalizada en el circuito del ciclo de la vivienda que en la medida en que tuvo su problemática le generó problemas a su vez de liquidez al sector cooperativo. Eso le permitió al fondo, con base en la reserva que teníamos, salir a hacer operaciones de apoyo. Recuerdo en este momento, por ejemplo, que una de las entidades que tuvimos que salir a auxiliarla con operaciones de apoyo es la que hoy es el Banco Cooperativo, Coopcentral, que en su momento entró con ese tipo de dificultad y hubo necesidad de apoyarlo. Otra de las herramientas que igualmente el fondo aprendió a implementar es el tema de las fusiones. Como dos cooperativas que tenían fragilidades en su momento, pero que se les determinaba que había viabilidad económica con ellas, se les agenció todo el tema de la incorporación. Recuerdo también en este caso, por ejemplo, el tema de Don Matías y Cobancoquia en Antioquia, que dio lugar al nacimiento de la cooperativa CFA, hoy una entidad que es cooperativa financiera supervisada por la Superintendencia de la Economía Solidaria y una de las que de alguna manera son el elemento a mostrar de cómo 20 años después gozan de buena salud, son de las más grandes en la administración de activos y tienen un comportamiento acorde con la situación de riesgo para este momento. Otro ejemplo. Recuerdo también el caso de el tema en el Huila. En el Huila teníamos 3 cooperativas que estaban con relativa dificultad. Estábamos con Cofinam y Ultrahuilca
en donde la acción del fondo fue ayudarlas para que se hiciera una fusión, y hoy en día ustedes conocen el caso de Ultrahuilca, y Ultrahuilca es una de las cooperativas referentes en el suroccidente colombiano. El modelo cooperativo de Ultrahuilca es un modelo que está siendo estudiado por varios actores del sector cooperativo, no solo colombianos, sino a nivel internacional. Hay que mirar ese modelo, y ese modelo nació de un apoyo también que en su momento le proporcionó el fondo a esa estructura. Pero no solamente ha sido ese el tema, el fondo también ha aprendido a hacer seguimiento y acompañamientos en el marchitamiento de algunas entidades que tenían su sección de ahorro y crédito, pero claramente no podían ejercer la actividad de ahorro y crédito porque la viabilidad no estaba claramente definida. Esas cooperativas también han entrado en fueron objeto de todo un proceso de acompañamiento por parte del fondo. Hubo operaciones de extracción de activos y pasivos para pasarlos a otra cooperativa que le permitiera hacer ese marchitamiento lo más pronto posible. Y aquí lo que hay es un mensaje de fondo que me gustaría dejárselo claro. Las salidas ordenadas en eventos de crisis, con un fondo que está en capacidad de identificar con relativa prontitud y anticipación la situación de fragilidad financiera de una cooperativa, es tal vez el elemento fundamental de éxito. No es salir a atender el tema una vez la entidad está en dificultades, ya no tiene viabilidad. El elemento sobre el que gravita toda la ejecución del fondo es tener la capacidad para anticiparse y poder identificar algunos elementos que dan indicios de que la senda que lleva es a mayor vulnerabilidad. En este sentido, vale la pena destacar el modelo de gestión que tiene el fondo. El fondo hace monitoreos, produce documentos, los coloca al servicio de cada una de las cooperativas. Pero ¿qué ha hecho para esto? Le ha tocado fortalecerse desde el punto de vista tecnológico. En el año 2010 se creó el Sistema de Información Gerencial, el SIG, conocido por todas las administraciones de las cooperativas. En el Sistema de Información Gerencial que hizo el fondo, poner a disposición toda la data histórica de cada una de las cooperativas para que desde una óptica gerencial pudiesen comprender esa información con relativa facilidad. ¿Con qué fin? Con el fin de darle elementos de información y conocimiento a las juntas directivas, consejos de administración, a las gerencias, para que tomaran decisiones estratégicas. Ese es el elemento fundamental que tenemos. A su vez, en el SIC se ubican todos los informes, se les igualmente proporciona la información a cada uno de los miembros consejeros de cada cooperativa, informándoles que está a disposición el diagnóstico del fondo que tiene sobre cada cooperativa. Por favor, que lo miren, lo lean, que en la siguiente sesión de Consejo de Administración, si nos invitan, nosotros vía también videoconferencias los acompañamos. El modelo del fondo está en capacidad en este momento de atender una videoconferencia en cualquier hora y de donde estén. Nosotros tenemos un mecanismo de flexibilización en los horarios de trabajo. La mayoría de los consejos de administración se hacen fuera de la jornada corriente de trabajo, o arrancan muy temprano en el día, o se hacen generalmente al final del día, o en los sitios apartados en donde la cooperativa es parte del engranaje de un municipio que es centro de acopio, centro de mercado. Allá se hace en los fines de semana las sesiones de consejo de administración. Nosotros vía videoconferencias participamos, les decimos qué estamos viendo, cuál es el entorno en que se está moviendo la entidad, y eso le ha permitido a las cooperativas tener a su vez información relevante para toma de decisiones. Pero además de eso también los visitamos. Nosotros hacemos visitas a las cooperativas. Esas visitas las programamos
de manera que vamos y conocemos cómo es que se organiza su modelo de negocio. No es una visita de supervisión ni tiene ese alcance. Queremos saber cómo se está gestionando el gobierno, cómo toman decisiones. Buscamos hacer rutas de seguimiento sobre cómo es que se conoce el cliente asociado, cómo perfilan el nivel de riesgo asociado de ese cliente para saber qué servicios le pueden ofrecer. Y en este sentido traemos igualmente un concepto que es el que nos ayuda a complementar todos los esquemas de identificación de vulnerabilidades y fortalezas de cada una de las entidades. Este tipo de situaciones nos ha permitido a nosotros avanzar en el fortalecimiento del sector. Entonces, tenemos operaciones de apoyo en las cuales hemos aprendido a implementar modelos de resolución de varias modalidades. Hemos participado con capital garantía, hemos participado en el patrimonio de algunas entidades, una figura relativamente exótica para cuando se trata de cooperativas, porque ustedes saben que el modelo cooperativo tiene una gran masa de aportes de mucha gente, pero ¿y qué sucede? ¿Cómo puede intervenir el fondo en el patrimonio? Tenemos el modelo, tenemos la expertise y sabemos cómo entrar a participar. Sin pretender hacer coadministración, sí se reserva el derecho de veto frente a algunas cosas que el fondo considere que no son propicias para la coyuntura. Entonces, tenemos una agenda y un nivel de experiencia en estas modalidades de resolución de entidades que después de 20 años podemos estar relativamente tranquilos porque tenemos cómo activar de manera pronta algunos de los modelos que ya en el pasado nosotros hemos tenido la oportunidad de implementar. Hemos hecho análisis y avances en lo que le sucede al sector cooperativo en función del ciclo económico. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí son lo que le he venido resumiendo, ya tenemos opción de mirar gráficas. Me gustaría si podemos mirar la de los modelos, pero aquí están más que todo son los actores a los cuales el fondo ha tenido la oportunidad de ayudar y participar con operaciones de apoyo. Tenemos la movilización de activos improductivos, compra de cartera, cuando la situación evidentemente es de afugias de liquidez o fragilidades en la gestión de activos y pasivos de las entidades que requieren de alguna manera ser atendidas porque la entidad tiene viabilidad, pero en la medida en que no tenga los recursos disponibles rápidamente, pues va a perder ese nivel de confianza. El fondo ha tenido la posibilidad de hacer activar créditos directos dependiendo de la situación y las circunstancias por las que está atravesando cada cooperativa. De esto ya hemos utilizado alrededor de 10.000 millones de pesos en este tipo de operaciones. Hemos participado en la actuación, en la incorporación de la reserva con recursos en el patrimonio de las entidades, en apoyo patrimonial y en el capital garantía. Hay muchas entidades que en un momento dado ven que su relación de solvencia no está cumpliendo, ¿sí?, por X o Y razones, y tenemos dentro de ese marco de actuación la posibilidad de evaluar la pertinencia de participar con capital garantía en las entidades que demuestren que tienen viabilidad y que podemos retornarlas a una ruta de normalidad de cada una de las instituciones. Hemos tenido la posibilidad de hacer el pago del seguro de depósito. No han sido muchas y ojalá que no se dé, pero tenemos la posibilidad en este momento de salir a cubrir el pago del seguro de depósitos. Lo que es más, hemos hecho simulaciones y en eso ustedes nos han acompañado. Hemos podido hacer simulacros de cómo se comportaría el fondo cuando tenga que salir en un evento no esperado a salir a cubrir el pago del seguro de depósito porque es necesario intervenir la entidad para liquidar. Estamos actualizando el procedimiento, ahora existe tecnología que nos permite interactuar con las mismas cooperativas y con el sector financiero tradicional para poder hacer un pago abreviado y rápido que en lo posible no genere
la problemática que por lo usual termina volviéndose son encadenamientos de vulnerabilidades que a la postre pueden llegar a circuitos de generalización de desconfianza. Esto nos ha permitido a nosotros tener de alguna manera ese tipo de comportamientos. Por último, ya le gasto el último minuto para no consumir parte de la agenda en solamente mi presentación, me gustaría mostrarles qué es lo que ha sido recientemente nuestra participación en el modelo de gestión del seguro de depósitos con las entidades. Durante todo el ciclo económico hay fragilidades financieras y eso ustedes lo conocen mejor que cualquiera. Del comportamiento del ciclo y de la fase del ciclo es comprensible entender qué es lo que le está sucediendo a algunas cooperativas por mejor administradas que estén. El entorno regional es un elemento definitorio en lo que le está pasando a una cooperativa. El área de influencia en donde ejecuta su negocio es un elemento definitorio también en lo que le puede suceder a una cooperativa. En este sentido, les puedo decir que en el año 2015, por ejemplo, con la problemática que se sucedió con el precio del petróleo, tuvimos una cooperativa de las más grandes y las más importantes en este país que le sucedió algo muy parecido a la crisis de su patronal, la crisis de la cooperativa de los petroleros. Por X o Y razones se identificaron vulnerabilidades en su sistema de gobierno que empezaron a generar ciertos niveles de debilitamientos y fragilidades financieras. La coordinación interinstitucional, después de 10 años de experiencia, nos dijo que esa es una línea sobre la que hay que actuar. La armonización de una política de actuación entre el organismo de supervisión y el fondo fue determinante para poder retornar una cooperativa que tuvo necesariamente que ser intervenida para hacer un primer diagnóstico, mirar en dónde estábamos parados frente a la situación de la cooperativa, intervenirla, hacer una remoción de todos sus cuadros de dirección. El fondo se encarga de activar toda la cúpula administrativa, es decir, nosotros tenemos que buscar frente a una intervención un agente especial acorde a la situación y al nivel de dificultad de la entidad. Entonces buscamos dentro de lo que conocemos los mejores cuadros técnicos que nos puedan ayudar a manejar ese tipo de situaciones. A su vez, se nombra, se designa al revisor fiscal como aquella parte del control interno que es imprescindible para que el fondo pueda saber qué es lo que está sucediendo al interior de la entidad. Se hace la evaluación, se hace un estudio de viabilidad, se determina si tiene una trayectoria económica definida y sobre esa base se establece un plan de acción. Ese plan de acción que por lo general está comprendido en los famosos convenios, la mayoría ustedes ya conocen la modalidad de convenios que establece el fondo, son convenios acordados con las instituciones en donde vienen compromisos y en la trayectoria financiera que demuestre la entidad nosotros estamos detrás mirando a ver si eso se va a cumplir y si no se cumple, por qué no se cumple y en qué podemos ayudar. Este modelo nos ha permitido a nosotros de alguna manera poder decir que en el caso de Ecopetrol tardamos alrededor de 2 años en volver a reestructurar todo el andamiaje y las herramientas para hacer una gestión en el marco de la ortodoxia que demanda la administración de una cooperativa de ahorro y crédito y poderles retornar a sus propietarios nuevamente la entidad, no sin antes tener definido la claridad con que se van a escoger y seleccionar los cuadros de dirección, que eso nos parece a nosotros fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, llevamos 3 años entre el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Regulación Financiera, la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Fondo, haciendo énfasis en la importancia de hacer una gestión de buen gobierno y de prácticas de gobierno que les permita oxigenar los cuadros de administración. No hay nada más peligroso que la soledad de un gerente
tomando decisiones de una entidad, para que esos cuerpos colegiados de alguna manera tengan también que responderle a su colectividad, los consejeros, los miembros de las juntas de las asambleas de delegados, en la medida en que tienen detrás toda una masa crítica de asociados que los eligió, ellos tienen responsabilidades. Y la idea por la que estamos promoviendo ahora el tema del gobierno es para que haya rendición de cuentas y de todo y cada uno de los miembros de la alta dirección de las cooperativas. Eso garantizará por lo menos que la planeación estratégica está siendo debatida, está siendo estudiada y no estamos dando palos de ciego en la gestión y en la perspectiva de las entidades. Tengo unas cifras ya finales para mostrarles qué es lo que ha sido los últimos récords de la gestión del fondo. Tenemos lo siguiente, en estos 20 años hemos tenido la posibilidad de hacer más de 9.000 informes de seguimiento a las 185 cooperativas, por lo que es un elemento que generalmente va recurrentemente con la información que nos reportan, nosotros evaluamos, producimos esos informes. Tenemos igualmente que hemos hecho cerca de 251 visitas a las cooperativas, hemos cubierto más del 90% de las entidades y de alguna manera tenemos ya ese nivel de conocimiento sobre cómo es el modelo de gestión de cada una de ellas. Hacemos los informes, es parte de nuestra data, pero a su vez le mandamos el informe, resultado de la visita y lo ponemos a disposición de la gerencia y del Consejo de Administración para que de alguna manera lo miren, lo evalúen y si consideran que hay oportunidades de mejora, no utilicen eso, nos lo compartan y nosotros les hacemos el seguimiento y el apoyo. Con la información que estamos manejando, era necesidad de incorporar nuevos elementos de tecnología. Con la colaboración de la Junta Directiva en su visión estratégica, nos apoyó con un modelo de Business Intelligence, que básicamente es incorporar una herramienta de alta eficiencia para aprender a manejar la información. Tenemos todo un ciclo económico de información y esa data hay que volverla a conocimiento y ese conocimiento lo podemos hacer partícipe a las cooperativas. Entonces, el modelo del Business Intelligence que arrancó hace un año está en producción hace 3 meses y la idea que tenemos es volcar toda esa información que tenemos a las mismas cooperativas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en este slide que tenemos la comprensión de en dónde está toda la masa crítica de asociados en el país, la cobertura nacional de lo que toda y cada una de las cooperativas en sus asociados tienen a nivel de su cobertura. Tenemos la posibilidad de mirar en qué municipios están las cooperativas, cuál es su masa crítica de asociados, cuál es su fortaleza, si es en ahorros, si es en colocación de cartera, cómo se están comportando a nivel de cada uno de esos segmentos territoriales, sus negocios. Tenemos la posibilidad desde el fondo de analizar cómo se están comportando las cosechas, tenemos todo el análisis y se lo podemos poner a disposición de cada uno de ustedes, no porque no lo tengan, sino porque de alguna manera los que ya lo tienen pueden hacer una contramuestra y están mirando por dónde vamos y nosotros tenemos la información y sabemos cómo hacer el pulso. Si ustedes miran en la parte superior, nosotros podemos hacer análisis prospectivo, nosotros sabemos la proyección o el comportamiento esperado de una variable, de manera que cuando nosotros le propongamos que hagan sus proyecciones financieras, nos las envíen y las cotejamos, porque muchas veces los supuestos con los que se hacen las proyecciones financieras no tienen el debido soporte y nosotros queremos ayudar a participar en eso, ¿sí? Esos son elementos fácticos, son elementos muy importantes para la toma de decisiones de un miembro de consejo.
Tenemos la posibilidad de mirar cuál es el coeficiente de deterioro que tiene una ventana de 12 meses de los créditos otorgados. Las famosas matrices de rodamiento, tenemos la información de todos y sabemos qué está sucediendo con la entidad y les podemos ayudar a decir, mire, vemos que este coeficiente está relativamente alto para el perfil de las entidades. Es decir, en este momento el fondo tiene al servicio del sector cooperativo una riqueza informativa que más allá de eso es conocimiento. Y es el conocimiento el que nos va a hacer a nosotros mucho más fuertes en el tiempo para determinar cuál va a ser la estrategia que tiene que seguir cada entidad. Estamos detrás de mirar los modelos de tamaño de negocio. Sentimos que hay cooperativas cuyo tamaño de negocio es relativamente pequeño, digamos que es muy pequeño y van a tener dificultades para poder mantenerse en el mercado. Entonces hay que mirar cómo podemos nosotros mejorar ese componente de tamaño de negocio para que el sector cooperativo también se nutra y tenga esa dinámica que hasta ahora lo ha acompañado. Así como está este de Business Intelligence, este es solamente un ejemplo, tenemos 19 tabloides que nos permiten mirar la comprensión completa. La idea es que ustedes tengan acceso a este tipo de información. No solamente a través de los informes que nosotros les estamos haciendo llegar, sino que si desean tener la información en tiempo real y acceso a ella, le podemos participar de este tipo de información. Otro proyecto que nos parece muy importante es el índice de riesgo de liquidez. El fondo se dio a la tarea de contratar el desarrollo para poner a disposición una herramienta que les pueda servir de un gestor de riesgo de liquidez. Ese gestor de riesgo de liquidez, ¿qué quiere decir? Vamos a tener en la nube para cada una de las cooperativas que deseen participar de la gestión del riesgo de liquidez, una herramienta que se alimenta regularmente con información de la misma cooperativa y les va a poder permitir mirar el tema de riesgo de liquidez, cómo se están comportando los ingresos esperados, cómo es el tema realmente de las renovaciones de los CDATs. Es cierto que el cupo que yo predico, que tengo aprobado por los bancos, efectivamente es un elemento real, fáctico, el que le va a permitir sustentar que el indicador de riesgo de liquidez es comprensible o no. Aquí se pueden mirar las brechas intertemporales. Y cuando hablo de intertemporales, es qué es lo que sucede entre los ingresos y los gastos de la primera semana, de la primera quincena, del primer mes. Que si tengo un descalce entre los activos y los pasivos, ¿será que las inversiones disponibles o los elementos de liquidez me sirven para compensar eso? Eso lo tienen que conocer los miembros de consejo para dictaminar la línea, para formular las políticas. Lo que el fondo pretende con este tipo de herramientas es que cada uno de ustedes sean gestores y si ya tienen las herramientas de esto, pues tengan la contramuestra. Este tipo de herramientas lo compartimos con el organismo de supervisión y control, porque la normativa sobre la que se ejecutó este tipo de herramientas es la misma normativa que les puso a disposición para que hagan la gestión y desarrollen sus herramientas. Es decir, tenemos, mirando hacia adelante, una serie de herramientas que es el ciclo de las primeras 2 décadas y toda la curva de aprendizaje y que nos dice, el éxito del fondo está en tener la capacidad de participar antes de que se materialice el riesgo. Estamos en ese ámbito de actuación. Lo participamos en videoconferencias, lo participamos en nuestros modelos de ejecución. Al día de hoy tenemos celebrados más de 100 convenios de desempeño y todos las cooperativas que han tenido que cursar este modelo darán reconocimiento que si bien inicialmente la cosa es un poquitico complicada y tortuosa porque se generan cumplimientos a los que le hacemos seguimiento, a la postre es el beneficio de tener una entidad en la que tienen un copartícipe como es el fondo que les está ayudando a marcar la ruta sobre la que seguramente va a generar la viabilidad económica y sobre todo es la posibilidad de ayudarle a generar riqueza a toda esa masa crítica de asociados que están dispersos a lo largo de todo el país. Creo que con esto ya culmino mi presentación y espero haberles dado pues una relativa buena imagen
y además de que las herramientas que estamos utilizando están a disposición de ustedes y que ojalá podamos contar con la activa participación de parte de todos los gerentes y los miembros de Consejo de Administración. El IRL, en el próximo noviembre comenzamos la divulgación a manera de lo que es la capacitación regional. Vamos a estar en Bucaramanga, Medellín, el Eje Cafetero, en Bogotá, para que ustedes manden a sus técnicos y con la capacitación que vamos a empezar también del IRL en el curso de 3 o 4 semanas, tengamos ya una comprensión lo suficientemente cierta para poder empezar a utilizar este tipo de herramientas que con toda seguridad nos van a ayudar. Para el fondo, el primer factor de riesgo de las cooperativas está en la gestión de activos y pasivos y está en el elemento del manejo de caja y el riesgo de liquidez. Con esto cierro y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor César Avendaño, subdirector técnico de cooperativas de Fogacop. En este momento de la rendición de cuentas vamos a tomarnos un receso de 15 minutos, para lo que los invitamos a compartir un refrigerio en la parte de afuera, en el pasillo o en la entrada del salón. Y para aquellas personas que no se registraron o que no recibieron su ticket para almuerzo, por favor pasen a las mesas de registro con el personal de Fogacop, que ahí los atenderán. Nos vemos en 15 minutos. De comunicación, dispuestos para que formulen sus preguntas e inquietudes. La línea nacional gratuita 018 41 37 49. También a través del correo electrónico institucional fogacop@fogacop.gov.co. También tenemos habilitadas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @fogacop con el hashtag FogacopRinde, o también el Facebook de la entidad, el cual pueden acceder desde el portal web. Y continuando entonces con la presentación de la gestión institucional, ahora nos acompañan aquí conmigo en el escenario la subdirectora de Asuntos Corporativos, doctora Adriana McAllister Braide, y el secretario general y de Gestión Administrativa, el doctor Javier Rodríguez Hernández, quien nos resumirán las actuaciones de Fogacop en materia de planes y proyectos, de gestión financiera, contratación, talento humano, participación ciudadana y PQRDES, que son temas fundamentales que se deben tocar, por supuesto, en una rendición de cuentas con el fin de garantizar el transparente sobre la gestión institucional para la ciudadanía y para las partes interesadas. Señores directivos, los saludamos, bienvenidos a esta rendición de cuentas, y vamos a comenzar entonces por la doctora McAllister para tocar los temas relacionados con planes y proyectos, al igual que la gestión financiera. Doctora McAllister, adelante, bienvenida. Gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta rendición de cuentas, la cual adquiere una connotación muy especial hoy en el cumpleaños de Fogacop de sus 20 años de operación. Lo primero que quisiera mencionarles en relación con los planes y proyectos de Fogacop es que se definen con el fin de cumplir las metas que cada 5 años se propone la entidad, y adicionalmente para cumplir con todos los lineamientos y políticas gubernamentales que nos dirigen. En este contexto, digamos, en sus inicios, la entidad, como es natural, orienta todos sus esfuerzos a el montaje y puesta en operación, definiendo todas las metodologías requeridas para hacer el análisis de viabilidad de la cooperativa, los seguimientos a estas entidades inscritas, la puesta en marcha de la plataforma tecnológica, los requerimientos para el cobro y el recaudo de la prima de seguro de depósitos, al igual que toda la parte de la reglamentación y las condiciones en las cuales va a ofrecer su seguro de depósitos a los ahorradores, con el fin de cumplir con su objeto de generar confianza en todos los ahorradores del sector inscrito. Una vez se cumple esto, y en el muy corto plazo, como lo mencionaba el doctor Avendaño,
pues tiene que darse a la tarea de organizar y de implementar todas las operaciones de apoyo, de pagar depósitos en una de las cooperativas y de definir y reglamentar todos los mecanismos de resolución para apoyar para que el sector saliera de la situación en la cual estaba en ese momento. Ya posteriormente, para los años 2007-2011, digamos que orientó todos sus esfuerzos a lograr la excelencia en el servicio y a robustecer la solidez financiera y patrimonial para, una vez más, dar fe de su objeto. Ya para el periodo 2012-2016, la entidad se traza un objetivo que definió como ser una organización de alto desempeño. Una organización de alto desempeño orientada a la administración de riesgos, a generar pensamiento y conocimiento en el sector, a revisar todos sus productos y servicios y profundizar en ellos, siempre pensando en los ahorradores del sector inscrito. Posteriormente, en el periodo que ya en este momento estamos en ejecución, que es el año 2017-2021, la entidad se orienta a su transformación digital, en línea con los lineamientos que estaba sacando el gobierno de gobierno digital. Adicionalmente, involucra conceptos como educación financiera, empieza a profundizar este concepto orientado a las cooperativas inscritas y también algunos temas de buen gobierno que han sido, digamos, como fundamentales para el desarrollo, o los ha considerado Fogacop fundamentales para el desarrollo y para su aporte al fortalecimiento del sector. Siempre, Beatriz, buscando un mejor servicio y buscando generar confianza en los ahorradores del sector cooperativo. Esa es la gran misión, doctora Adriana. Y en desarrollo a esa planeación, entonces, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Bueno, pues definitivamente una entidad sólida patrimonialmente. Y aquí quisiera mencionar que el volumen de reservas que tiene Fogacop en este momento, comparado con la contingencia, alcanza a diciembre de 2018, si mal no estoy, una cifra del 12%, la cual es significativamente mayor a la que normalmente o tradicionalmente se ve internacionalmente hablando, en promedio, el cual debe estar alrededor del 5%, 5-6%. Adicionalmente, y frente a lo que se había propuesto, mencionarles que en la última evaluación que tenemos de satisfacción de los ahorradores, alcanzamos o vamos por encima del 90%, de un por encima de 90 puntos, y adicionalmente una reducción significativa en todas las PQRs que hemos recibido. Tal vez mencionar que nos hemos orientado también a aumentar el nivel de conocimiento que tienen todos los ahorradores sobre las características del seguro de depósitos como un factor importante en la generación de confianza nuevamente, y esto pues unido a todo lo que mencionó el doctor Avendaño en términos de pues, el impacto que tuvo en su momento las operaciones de apoyo que otorgó Fogacop, el pago del seguro de depósitos y pues toda su labor que ha tenido en términos de seguimiento, de montajes de alarmas tempranas, los mecanismos de resolución y demás que ya nos mencionó el doctor Avendaño. Y por último retomar uno de los puntos que nos mencionaba el superintendente solidaria y el superintendente financiero, que tiene que ver con la coordinación y la cooperación interinstitucional de nosotros como parte de la red de seguridad financiera, en los cuales pues igual en este momento contamos con convenios interadministrativos tanto con la superfinanciera como con la solidaria para efectos de compartir información, de compartir tecnología, y de hecho en los análisis de las cooperativas existe un comité de análisis técnico que lidera Fogacop, al cual participa igualmente la CES para compartir y tener una visión unificada del sector. Bueno, pues sin duda la entidad cuenta con una planeación pues articulada, que está alineada también con todas las políticas gubernamentales y que permite todos estos resultados tan interesantes que nos está presentando la doctora McAllister.
y que bueno, van a continuar por supuesto con todo este trabajo en equipo, con toda esta misión institucional. Vamos a hablar brevemente, doctora Adriana, sobre el estado de gestión financiera de la entidad. Usted ya nos mencionó sobre la fortaleza patrimonial del fondo. Ahora vamos a entrar un poco en materia y más en detalle sobre la ejecución presupuestal y también sobre los resultados financieros a corte de junio del presente año. Sí, antes de ver las cifras generales que de hecho ya están proyectando, me gustaría que toda la audiencia tuviera claro que nosotros, Fogacop, elabora sus estados financieros siguiendo las normas internacionales de información financiera y al estar vigilada por la Superintendencia Financiera, dado que estamos organizados como una entidad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda, pues tenemos que presentar todos los informes y seguir absolutamente todas las directrices que esta entidad nos da. Sin embargo, también por su naturaleza, somos objeto de control de la Contraloría y en tal sentido nos auditan los estados financieros y la gestión de Fogacop cada año y en este momento tenemos el fenecimiento de cuenta, así se llama el informe que nos da la Contraloría, tenemos el fenecimiento de la cuenta sin ningún tipo de salvedades hasta 2016, que fue la última visita que nos hicieron. En términos presupuestales, pues igual al ser, por su naturaleza, no somos parte del presupuesto general de la Nación, sin embargo, y pues para dar una gestión transparente, hemos diseñado un reglamento de presupuesto en el que el máximo órgano aprobador y de seguimiento y control es la Junta Directiva. Ya en este contexto, entonces sí mencionarles que al año cierre de 2018 tenemos una ejecución presupuestal de ingresos del 134%, básicamente explicada por la rentabilidad de las inversiones y en este punto es importante, digamos, resaltar todo el esfuerzo que se hace en la administración de la reserva para lograr unos buenos resultados y para el fortalecimiento patrimonial que les habíamos mencionado. En términos de gastos y del presupuesto de gastos, si terminamos el año 2018 con un 76% de ejecución, sin embargo, pues advertirles que cuando quitamos los gastos y no tenemos en cuenta los gastos de inversión, alcanzamos un 83% de ejecución, lo anterior dado pues a un resultado de una reprogramación de proyectos de tecnología que se hizo como resultados de análisis de prioridades para una mejor ejecución y mayor eficiencia en el fondo dentro de este proyecto de transformación digital que les estaba mencionando. A corte 30 de junio, estamos con una ejecución de presupuesto de ingresos del 52% y en el presupuesto de gastos del 43%. Tal vez mencionarles que en el presupuesto de gastos esperábamos ir alrededor del 61%, sin embargo se han logrado bastantes ahorros en algunos de los contratos requeridos para el normal funcionamiento de Fogacop. Eso es en materia presupuestal. En lo que tiene que ver con estados financieros, pues seguimos evolucionando y evolucionando positivamente. Si vemos en la gráfica, pues todas las cifras, digamos que van en ascenso, excepto pues obviamente el pasivo, lo que significa que hemos tenido unos resultados importantes para cada uno de estos periodos. No quisiera entrar en detalle, sé que estamos un poco más cortos de tiempo, pero los invito a que toda esta información la consulten en nuestro portal web www.fogacop.gov.co. Ahí encontrarán absolutamente el detalle de toda la gestión del fondo en cifras, tanto de los estados financieros como presupuestal al cierre de cada vigencia y también los intermedios mensuales o trimestrales de los resultados que tiene la entidad. Doctora Adriana McAllister, subdirectora de Asuntos Corporativos de Fogacop, muchísimas gracias. Todas las preguntas igual las estamos recibiendo y las vamos a ir contestando pues apenas nos lleguen a través de los canales que ya les hemos mencionado anteriormente. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Javier Rodríguez Hernández, secretario general y de gestión administrativa de Fogacop.
Doctor Rodríguez, todo un reto. Entiendo que desde la Secretaría General pues se administran y se gestionan pues todos los temas jurídicos y administrativos, y en consecuencia pues esto va directamente relacionado al cliente externo y al cliente interno, ¿no es así? Vamos a hablar un poco sobre todos esos logros, sobre los retos y también sobre los desafíos, que es bastante importante. Bienvenido. Vale, Beatriz, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este informe de rendición de cuentas. Para los que nos acompañan aquí en el auditorio, buenos días, y también para las personas que nos acompañan de manera virtual a través de la plataforma de streaming en la página de la entidad. Pues bien, como tú lo mencionas, Beatriz, realmente es un reto para la Secretaría General, que da un apoyo transversal a la entidad, poder articular los aspectos de operativos, misionales y estratégicos para que realmente la Secretaría General constituya un área que brinda el apoyo a la misión principal que tiene el fondo, que básicamente es garantizar la confianza de los ahorradores del sector cooperativo financiero. Esa es una tarea, digamos, misional, estructural y de fondo. Y, pues digamos, en el desarrollo de esa gestión es importante de pronto contarle a las personas que algunos aspectos relevantes, como por ejemplo algunos detalles relacionados con el talento humano y con la planta de personal del fondo. Actualmente el fondo a 30 de junio de 2019 cuenta con una planta de personal integrada por 50 funcionarios. ¿Sí? Es importante también mencionar que el régimen de contratación de estos funcionarios, salvo el del director y el del señor auditor, es un régimen de contratación privado. Ellos son empleados, digamos, del sector público. El régimen de contratación del resto de los funcionarios son empleados del régimen privado, cuya relación contractual se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la norma de creación del fondo y con los estatutos. Igualmente es importante mencionar que hacia finales del 2018 el fondo tuvo un proceso de reorganización, el cual está básicamente, esa modificación en su estructura está básicamente orientada a buscar mayores eficiencias y hacer de pronto más efectiva en su gestión, para que en su calidad de herramienta del gobierno nacional sea más fácil llegar al sector cooperativo. Bien, eso frente a los temas, digamos, de talento humano. Bueno, de talento humano. Contémosle entonces a nuestra audiencia, doctor Rodríguez, cómo realiza el Fondo de Administración de ese talento humano. Bueno, antes que nada es fundamental decir que el talento humano está en el centro y es el eje, digamos, del funcionamiento del fondo. Es el elemento más valioso y quizás es el activo que más cuidamos, porque de ahí depende el funcionamiento adecuado. Entonces, la preocupación principal desde la Secretaría General es por ese cuidado, procurar por ese desarrollo del talento humano. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de la gestión del talento humano por competencias. Ese modelo de competencias está estructurado bajo 4 componentes: la gestión de la calidad, la gestión de la cultura organizacional, del clima organizacional y la gestión del cambio, que son elementos que están estructurados con un único propósito, y es que el talento humano crezca, se desarrolle y, digamos que de acuerdo con la planeación estratégica 2017-2021, uno de los planes fundamentales en materia de talento humano para la entidad es contar con un capital humano sobresaliente y comprometido. De esa manera estamos gestionando el talento humano. Bueno, pues entonces me imagino que así se gestiona también todo el talento humano de acuerdo a las políticas gubernamentales, y me imagino que eso también tiene que ver con el éxito de la gestión y también con el logro de todos los resultados obtenidos. De acuerdo, Beatriz, el fondo está básicamente alineado con las políticas gubernamentales para que haya una eficiencia y una coherencia en la gestión que estamos haciendo, para que no sea de alguna manera un esfuerzo aislado, sino que corresponda realmente a una guía de trabajo que está orientada naturalmente por el gobierno nacional. Se me cayó, ya se me va cayendo todo aquí en la audiencia. Doctor Rodríguez, vamos a continuar entonces en esta audiencia contando acerca de las herramientas en las que se apoya FOGACOP para el desarrollo de esa gestión. Vale, básicamente las herramientas, digamos, obedecen a una lógica y está estructurado bajo los sistemas de gestión. El sistema de gestión integral que tiene el fondo es un sistema que está integrado por 4 componentes: el sistema de gestión de calidad, de gestión ambiental, que está, digamos, muy en línea y muy en sintonía con lo que estamos buscando en el planeta. Actualmente el planeta sufre de una crisis ambiental, hay una preocupación genuina porque tanto a nivel personal de todos nosotros en nuestros hogares, como a nivel institucional, las instituciones se preocupen realmente y haya una colaboración genuina en una preocupación y una contribución con el medio ambiente.
Entonces, a través del sistema de gestión ambiental estamos procurando el buen uso de la energía, el buen uso del agua, el buen uso, digamos, de los materiales y que el impacto ambiental del fondo está realmente sintonizado con lo que quiere el gobierno nacional y es contribuir con el medio ambiente. Igualmente está de por medio el sistema de seguridad de la información. Hoy por hoy los datos se constituyen quizás el activo más valioso que puede tener una entidad. Entonces, esa gestión se vuelve crítica y se vuelve clave para la gestión de la entidad. Y de acuerdo también está el sistema muy importante, por supuesto, como te decía, el talento humano hace parte de un elemento estructural. Buscamos que con el sistema de seguridad y salud del trabajo promover la cultura del autocuidado, que las personas se cuiden y que realmente venir a trabajar sea una experiencia, digamos, natural, que no ofrezca ningún riesgo y que por el contrario sea un ambiente agradable para poder trabajar. Usted nos habló al principio sobre el modelo integrado de planeación y gestión. ¿Cómo se articula este con los otros sistemas? De acuerdo, básicamente el modelo integrado de planeación y gestión es otro modelo de gestión que tiene un propósito y es que todas las entidades del gobierno estemos alineadas y que trabajemos de manera mancomunada para que haya una coherencia y no haya un trabajo aislado y de pronto se haya un esfuerzo que no esté alineado y no se aproveche ni se capitalice. Entonces, el sistema integrado busca justamente que todas las entidades articulemos nuestros distintos sistemas a un mismo alineamiento y a una misma política. Clarísimo. Hablemos, doctor Rodríguez, de la parte administrativa. Bueno, en la parte administrativa es importante de pronto señalar que si bien la entidad es un régimen de contratación privada, en esa búsqueda de estar siempre alineado con las políticas gubernamentales, atiende en su gestión de contratación todos los principios de la contratación pública, ¿sí? Buscamos los temas de eficiencia, de publicidad, de igualdad, todos estos principios, digamos que son los derroteros y las directrices para que, si bien tenemos una flexibilidad que otorga el tener un régimen de contratación privado, atendemos con rigurosidad todos los criterios de la contratación pública. Doctor Rodríguez, usted como secretario general y de gestión administrativa pues tiene a su cargo la gestión jurídica institucional también. ¿Cómo avanza esta materia? De acuerdo, en la gestión jurídica pues contamos con un equipo de profesionales comprometidos y capacitados que tienen los conocimientos técnicos que han hecho que la gestión del fondo en esta tarea que se desarrolla básicamente al interior, la entidad, el buen porcentaje de la gestión jurídica la hace con su equipo trabajo, pues sea hasta el momento una gestión que ha dado resultados satisfactorios en la defensa de los intereses de la entidad y por supuesto del Estado. Básicamente hacemos un mecanismo y una tarea que es el seguimiento y a los procesos, atender las respuestas y los requerimientos de las entidades judiciales a tiempo y de esta manera estamos, digamos, cumpliendo con ese seguimiento y esa gestión jurídica. Bueno, y hay un tema sensible, ¿no? Las quejas, reclamos, las peticiones sobre la gestión del fondo. ¿Qué tratamiento se les hizo a esto? Bien, en materia de PQRDs, básicamente la preocupación y el esfuerzo está centrado en contestar estas PQRDs de manera oportuna y completa. Ahí tenemos un elemento puntual que quisiera yo destacar y es que poco a poco, en función del crecimiento de la información y del conocimiento que ha tenido el fondo y de esa difusión de qué hacemos, pues esas PQRDs han ido disminuyendo sustancialmente, porque entre más se conoce la capacidad del fondo, de pronto se afina un poco más la sensibilidad del público en general para preguntar y para solicitar, porque nos pasaba algo muy particular, y es que buena parte de las PQRDs eran trasladadas, toda vez que quizás por ese ejercicio, digamos, de conocimiento del sector y de lo que hacemos como fondo, llegaban solicitudes que no eran propiamente, que deberían ser atendidas por nosotros, entonces se les daba traslado a otras entidades, pero como te digo, poco a poco ha ido cambiando, se ha ido reduciendo y cada vez más las quejas o las peticiones, las solicitudes que recibimos están muy orientadas a conocer un poco más del fondo, y a lo cual te digo, respuesta de fondo clara y oportuna. Y más inmediata, claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Javier Rodríguez, secretario general y de gestión administrativa. Y ya para finalizar este segmento y esta audiencia pública de rendición de cuentas, le vamos a dar la bienvenida al doctor José Manuel Zavala para que le cuente a la ciudadanía los resultados de las auditorías o evaluaciones realizadas sobre la gestión institucional por los entes de control que vigilan la entidad. Doctor José Manuel, bienvenido. Si quiere, tome ahí el estrado. Gracias. Muchas gracias. Presentar un saludo a la Junta Directiva,
a los funcionarios, la bienvenida a la directora, pero especialmente al público presente y a las personas que nos están viendo a través de la plataforma streaming, porque este es un evento para ustedes. La rendición de cuentas es un proceso de transparencia, se ha diseñado para que haya un intercambio entre las entidades y la ciudadanía. Y se llama rendición de cuentas porque es una obligación de las entidades mostrarle al público en general qué es lo que está haciendo, en qué se emplean los recursos, cuál es la gestión. Es rendirle cuentas a las personas de cuál es la gestión de los servidores públicos. Porque los funcionarios públicos somos eso, servidores, servimos a la comunidad. Y es una denominación que todos llevamos con orgullo. Servicio público se lleva con orgullo, con transparencia, como se ha venido desarrollando a través de los años, a través de estos 20 años en Fogacop. Es un ejercicio que se hace a través de la información, del diálogo y de la evaluación. De la información porque lo que estamos haciendo hoy tiene un proceso de trabajo de varios meses y es un trabajo que incluye interactuar con la comunidad, con nuestros beneficiarios, con nuestras cooperativas, mostrando lo que hemos hecho y ellos, a través de sus inquietudes y de sus preguntas, nos retroalimentan. El otro proceso es el de la información, que es lo que se ha hecho en el transcurso del día, mostrarles a ustedes cuál ha sido el resultado de la gestión, cómo están nuestros estados financieros, cómo funciona COP, cómo funciona su parte misional y cómo funciona también cómo funcionan los procesos de apoyo. Estamos hablando del talento humano, de los sistemas de gestión, de MIPG, del modelo estándar de control interno, porque además de nuestra función misional tenemos que acogernos también a los preceptos que da el gobierno nacional para las entidades públicas. La función de Fogacop, y lo hemos hablado todo el día, es brindar confianza, que ese es lo que hemos dicho, es el pilar del sistema financiero en cualquier parte del mundo, la confianza de los ahorradores y de la ciudadanía en el sistema. En ese sentido, les puedo decir que Fogacop es una entidad que está vigilada y autovigilada. Entonces tenemos el control y el autocontrol, estamos vigilados externamente por la Contraloría General de la República, tenemos la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero además tenemos revisoría fiscal, tenemos comité de auditoría y tenemos la auditoría interna, que es la labor que yo desempeño al interior del fondo. Como ven, estamos controlados por todo lado. La parte de la auditoría la trabajamos con base en riesgos. En la entidad estamos en el proceso de la implementación de las 3 líneas de defensa. El señor delegado de la Superintendencia Financiera hablaba precisamente de eso. A la auditoría interna le corresponde la 3ª línea de defensa, que es el control de controles. La primera línea de defensa es la dirección. La segunda línea de defensa es la parte de riesgos y de los diferentes comités. La 3ª línea de defensa es la auditoría interna. Nosotros estamos ahora en la OCDE y siguiendo los lineamientos de Basilea, como decía el superintendente delegado, se ha buscado fortalecer a las oficinas de auditoría interna y el gobierno nacional también está en ese empeño. Fueron uno de los tópicos que se presentaron a la OCDE y que sus buenos resultados contribuyeron con más elementos a que fuéramos admitidos en la OCDE. La Contraloría General, lo decía la doctora McAllister, nos hace las auditorías y en este momento no tenemos hallazgos, el plan de mejoramiento está en ceros de la Contraloría General, siempre nos han fenecido la cuenta sin salvedades, o sea, con dictamen limpio. Estamos en proceso de una auditoría con la Superintendencia Financiera. Esto para darles un parte de tranquilidad de lo que es Fogacop.
entidad transparente que funciona para el servicio de la comunidad y del sistema financiero cooperativo. Y para dar un dictamen del desarrollo de este proceso de rendición de cuentas satisfactorio, una pequeña salvedad y presentarles disculpas por los pequeños inconvenientes técnicos que tuvimos, pero el resto se ha desarrollado perfectamente con la participación activa de ustedes, con la participación activa de los funcionarios, siguiendo los lineamientos que da el Gobierno Nacional en este proceso. Por lo tanto, damos un buen parte del desarrollo de esta rendición de cuentas, por lo tanto, damos por terminado este proceso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Zavala, por esa parte de éxito de esta audiencia pública de rendición de cuentas. Y como lo dijimos al principio, tanto los asistentes como la audiencia que nos está siguiendo a través de esta transmisión vía streaming podían tener la posibilidad de hacer las preguntas o inquietudes a Fogacop. Y aquí tengo dos de ellas y por eso quiero llamar al doctor Avendaño para que nos ayude, por favor, con las respuestas, hacerlo aquí al final de esta rendición de cuentas. Una de ellas, doctor Avendaño, dice lo siguiente, y esto lo recibimos a través de nuestras redes sociales: ¿por qué no ha evolucionado el criterio discriminatorio de la cobertura para que se iguale con las cooperativas con actividad financiera? Bueno, en el transcurso de la charla yo alcancé a insinuarles que del estudio que se hizo en su momento con el Banco Mundial, se miraron algunos elementos que estaban relacionados con el perfil de riesgo de cada uno de los dos segmentos de cooperativas. Por el hecho de que la aplicación de normativa y la fortaleza en el sistema de supervisión son elementos que de alguna manera tienen que ver también con el nivel de riesgo de las entidades, que asumen las entidades. Con base en eso se hizo ese tipo de diferenciación. Y en su momento, estamos hablando de 2015, cuando el seguro de depósito que tenía Fogafín era de 20 millones de pesos, la sugerencia del Banco Mundial en el momento es que no había mayores elementos de distinción entre lo que le aplicaba a un establecimiento de crédito, estrictamente hablando de un banco, y lo que le tocaba responder por aplicar la normativa a una cooperativa financiera. Y ese fue el elemento que determinó la diferenciación. ¿Cuándo se va a cerrar la brecha? Yo creo que también es un tema en la medida en que el sector cooperativo de ahorro y crédito ingresa a la implementación de todo lo que es gestión de riesgos, creo que esa asimetría regulatoria de alguna manera tiende a disminuirse, el gestionamiento del crédito va a ser diferente, y asimismo el nivel de riesgo asociado que estamos identificando desde el administrador del seguro de depósitos determinaría que tiene que empezar a hacerse la armonización por esa vía. Tengo otra pregunta y usted me dice si la responde o cuál de los funcionarios la podría hacer. La pregunta es: ¿por qué no se ha racionalizado el costo elevado de las primas, y más aún cuando no se han tenido siniestros? Bueno, mire, el tema de la siniestralidad es también es un paradigma que hay que entenderlo. No es cierto que no hayan habido siniestros. Otra cosa es que la salida anticipada o la salida con bajo perfil son los elementos que está trabajando el fondo y la superintendencia para no generar ruidos. ¿Sí? Ese es el tema. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos administrando una cooperativa intervenida, ¿sí? Y estamos tratando de sacarla, de volverla a su ruta de normalidad. Y en este momento también, recuerden, el ciclo económico tiene una incidencia fundamental sobre el perfil de riesgo de las entidades. En ese sentido, creo que hay unos elementos de definición práctica y pragmática que tienen que ser atendidos desde el punto de vista del asegurador de depósitos. ¿Qué es lo que sucede con una cooperativa que ya ingresó al seguro de depósitos? El fondo ya
riesgo de esa entidad. Es responsabilidad del fondo tener una administración idónea de la reserva que se ha acumulado, porque esa reserva es los recursos de todos los asociados. En la medida en que ese tema no se tenga en cuenta, pues desde el punto de vista del administrador de depósitos, para nosotros es lo suficientemente claro que estamos en la ruta que es. La lectura que tienen los demás entes para decir, oiga, no, hay cosas que se están dando tratamiento desigual, asimétrico, pero que en su razón técnica tiene también un sustento. Muchísimas gracias, doctora Avendaño, por ayudar a contestar esas dos inquietudes, y por cuestiones de tiempo no podemos hacer más respuestas, pero queremos contarles que todas las preguntas que no hayan sido seleccionadas para responder aquí durante esta audiencia pública, pues quedarán registradas y consignadas para luego ser respondidas e incluidas las respuestas en el informe de memorias. Así que damos por terminado entonces esta audiencia pública de rendición de cuentas de FOGACOP. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, a ustedes a través de la transmisión de streaming por todos nuestros canales. Muchísimas gracias, feliz tarde. Contar con FOGACOP es seguro.